Shalom. Seguimos la Gemara Masejet Brajot en la página Bet Amud Bet. Seguimos desde los 2 puntos en la página arriba. Dice la Gemara, Amar Mar, quiere decir, dijo la Mishnah, Mishaa she'akohanim nichasim lechol betrumatan. Dice la Gemara, repite la Gemara lo que dijimos en la Mishnah, que ¿cuándo es el tiempo que se puede empezar a cumplir la mitzvah de Kriyat Shema de la noche? Desde que los Kohanim empiezan a comer truma, que es, como vimos en la página anterior, Tzeta Kohavim, cuando salen las estrellas, cuando es noche. Pregunta la Gemara, Vegamineu, Meimatai korin et Shema be'arvin, mishe'ani nichnas le'echol pito b'melach, ad sha'a she'omed lipater mitoch seudato. La Gemara trae una braita que aparentemente hay una contradicción entre la braita y la Mishnah. Cada vez que hay una pregunta que quiere decir una contradicción, la Gemara usa la palabra vegamineu. Entonces quiere decir, ponemos una cosa en contra de la otra y vemos que hay una contradicción. Entonces dice la Gemara, vegamineu. ¿Qué dice la braita? Meimatai korin et Shema be'arvin. ¿Desde cuándo se puede cumplir la mitzvah de Kriyat Shema de la noche? Mishe'ani nechnas le'echol pito b'melach. De pronto un término nuevo. No desde que los Kohanim pueden comer truma, sino desde que el pobre empieza a comer su comida de la noche. Nos explica Rashi por qué la braita habla del pobre. Dice Rashi que el pobre no tiene una vela para iluminar su casa durante la noche, entonces él se apura a comer antes de que oscurezca por completo. Por eso la braita usa el pobre en el particular para decir la halajá, porque ese es el tiempo que se puede empezar, mientras que el resto de los seres humanos empiezan a comer más tarde. Entonces desde que el pobre entra a comer su comida en la noche, que él se apura antes de que esté oscuro por completamente, se puede ya empezar la mitzvah de Kriyat Shema. Aparentemente es un tiempo diferente al que dijimos en la Mishnah. Sigue la braita y dice otra cosa que es contradictoria a la Mishnah. Y dice, ¿hasta cuándo se puede cumplir la mitzvah? Ad sha'a she'omed lipater mitoch seudato. Quiere decir, ¿hasta cuándo se puede cumplir la mitzvah? Hasta que él termina su comida. Entonces, vemos que no es como la Mishnah. Dice la Gemara, Seifa vadai pliga matnitin. El final de la braita, que dice hasta cuándo se puede cumplir la mitzvah, seguro no es como la Mishnah de nosotros. Vimos en la Mishnah 3 opiniones hasta cuándo se puede cumplir la mitzvah. Rabbi Eliezer dijo hasta el final de la primera guardia. Jajamim hasta la medianoche. Y Rabban Gamliel hasta el amanecer. Ahora dice la Gemara que la braita tiene otra opinión más que es mucho más corta que lo que vimos hasta ahora. Que cuando el pobre termina su comida ya es el tiempo que no se puede más cumplir la mitzvah. Ahora, si se recuerdan, dijimos ayer que ¿por qué hay machloket en el tiempo? Porque la Torah nos enseña la mitzvah de Kriyat Shema a través de la palabra beshochbeja. Entonces hay machloket, hay opiniones diferentes. ¿A qué se refirió exactamente la Torah? Entonces, según Rabbi Eliezer, que es hasta la primera guardia, es todo el tiempo que la gente se acuesta a dormir. Según Jajamim y Rabban Gamliel, mientras el tiempo que están durmiendo. La opinión de la braita es que solo al principio del tiempo que la gente se va a acostar es que se puede cumplir la mitzvah. Cuando pasa este tiempo, ya no se puede más cumplir la mitzvah. ¿Y cuánto es ese tiempo? Desde que el pobre entra a comer su comida hasta que termina. Entonces, esa parte seguro no es como la Mishnah. Y es otra opinión y hay machloket en eso. Sigue la Mishnah, pero pregunta, Reisha, mi leima pligia matnitin, el comienzo de la braita, que dijo que cuando es el tiempo que se puede empezar a cumplir la mitzvah, que con respecto a este tiempo ayer en la Mishnah no había machloket. Todo el mundo aceptó que el tiempo es desde que los Kohanim pueden comer truma. Tal vez aquí vimos en la braita otra opinión que también ¿tiene machloket con respecto al principio del tiempo que se puede cumplir la mitzvah? Esa es la pregunta de la Gemara. Contesta la Gemara, no, en eso no hay machloket. Sino, ani ve kohen had shiurau. El tiempo que el kohen puede comer truma y el tiempo que el pobre empieza su comida es el mismo tiempo.
solo que hay diferentes formas de describirlo y la Braita lo escribió de una diferente forma. Hasta ahora esta es parte primera de la Gemara. Y sigue la Gemara y trae otra Braita que también aparentemente hay una contradicción entre ella y la Mishnah. Y dice la Gemara, Vegamineu, otra vez una pregunta que viene con una contradicción de una Braita a la Mishnah. Y dice la Braita así, Meimatai matchilin likrot kriyat shma be'arvit. ¿Desde cuándo se empieza a cumplir la mitzvah de kriyat shma de la noche? Misha'a shebnei adam nichnasin le'echol pitan be'arvei shabbatot divrei Rabbi Meir. Dice Rabbi Meir una nueva opinión desde cuándo se empieza a cumplir la mitzvah de kriyat shma de la noche. Y dice que es desde que la gente empieza a comer la comida de la noche de Shabbat. Ahora dice Rashi por qué específicamente dijo Rabbi Meir la comida de Shabbat y no la comida de la noche común y corriente. Y explica Rashi porque la comida de Shabbat es preparada antes de Shabbat. Entonces cuando llega la noche de Shabbat ya la comida está lista y la gente empieza a comer más temprano. Entonces ese es el tiempo específico y no el tiempo durante la semana que ya empieza la hora que se puede decir Kriyat Shma, y por eso Rabbi Meir usó este ejemplo. Ahora, como aparentemente es un tiempo diferente al que vimos en la Mishnah y aún al que vimos en la Braita anterior con respecto al pobre cuando él empieza su comida. Sigue la Braita. V'chachamim omrim, misha'a she'akohanim zaka'in le'echol betrumatan. Entonces, Chachamim dicen la hora que conocemos de la Mishnah. ¿Desde cuándo es la hora de cumplir la mitzvah? Desde que los Kohanim pueden comer truma. Ahora, la Braita sigue explicando la idea de Chachamim y después la opinión de Chachamim y después hará la pregunta de la Braita a la Mishnah. Entonces, primero terminamos la Braita que explica la idea de Chachamim, que los Kohanim cuando ellos pueden empezar a comer truma es cuando se puede empezar a cumplir la mitzvah. Y dice la Braita, Siman la davar tzeta kochavim. Una seña a que la hora, para recordarte cuándo es la hora que los Kohanim pueden comer truma, te dice la Braita, tzeta kochavim, cuando salen las estrellas, cuando empieza inmediatamente la noche. Y sigue la Braita y dice, Ve'af al pi shen re'aya la davar, zecher la davar. Aunque no tenga una prueba completa, que el día se acaba en Tzeta Kochavim, que es cuando los Kohanim pueden comer truma, no te tengo una prueba completa eso. No hay una prueba completa. Zecher la davar yesh. Hay una señal, una seña, una ilusión que podemos aprender de ella que el día se acaba, se termina en Tzeta Kochavim, que inmediata, y de eso sabemos que entonces es la hora que los Kohanim pueden comer truma. Entonces, ¿de dónde tenemos esa seña? De Psukim en el libro de Nehemia. Y trae la Gemara los Psukim y dice, Sheneemar, Vanachnu osim bamelacha, vechetziam machazikim baremachim, mealot ashachar ad tzeta kochavim. El pasuk de Nehemia habla del tiempo que se construyó el segundo templo y dice que parte del pueblo construía el templo y Hetziam y la otra parte del pueblo, Machazikim baremachim, tenían que sostener armas en la mano para proteger a los que están construyendo el templo de los goim a los alrededores. Y cuando hacían eso, que es decir, cuando es el tiempo que ellos construían el templo, dice el pasuk, mealot ashachar ad tzeta kochavim. Vemos que el tiempo que ellos hacían es desde el amanecer hasta tzeta kochavim. Entonces eso nos enseña que el día termina en tzeta kochavim. Ahora la Braita trae otro pasuk más, veomer, que es decir, y dice el próximo pasuk, veayu lanu alayla mishmar, veayom melacha. Dice el pasuk que la noche tenían que cuidar el templo, que nadie haga ningún daño. Y el día es el tiempo donde ellos trabajaban y construían el templo. Ahora, pregunta la Gemara, ¿por qué había que traer dos psukim? Mai veomer.
el pasuk primero ya dice que ellos trabajaban desde el amanecer hasta Tzeta Kohavim, y de eso ya tenemos esa seña que estamos buscando, que el día es desde el amanecer hasta Tzeta Kohavim. Contesta la Gemara, Veji teima mechi'ar vashimsha leiliau ve'inu demechashchei umekadmei tashma ve'ayu lanu alayla mishmar ve'ayom melacha. Dice la Gemara, tú podrías pensar que el día no es desde el amanecer hasta Tzeta Kohavim, sino el día es desde que sale el sol por completo, que lo podemos ver, hasta el amanecer, hasta que el sol se esconde, hasta el anochecer, cuando ya el sol se esconde, que es un tiempo antes de que salen las estrellas, antes de Tzeta Kohavim. Eso es considerado el día. Ellos hacían el trabajo antes de que empiece el día, desde que empieza a haber luz, desde el amanecer, y lo terminaban cuando salen las estrellas, cuando ya no hay nada, cuando salen las estrellas, que es el final de la luz, casi por completo. Pero no es que eso es el día, sino el día es desde que sale el sol hasta que se esconde. Y ellos adelantaban el trabajo y lo retrasaban más tarde. Por eso trajimos el otro pasuk, por eso la Braita mencionó el otro pasuk, que nos muestra que el día es, que todo el tiempo que ellos trabajaban es mencionado día. Vayalanu alayla le mishmar, en la noche cuidamos, veayom melacha, y durante el día nosotros trabajábamos. Entonces vemos que el tiempo desde el amanecer hasta Tzeta Kohavim, que es mencionado el pasuk primero, el pasuk después lo llama yom. Y entonces vemos, esa es nuestra seña, que el día empieza en el amanecer, en el Alot HaShachar, y termina en Tzeta Kohavim. Ahora, entonces con eso terminamos la Braita, y ahora vuelve la Gemara y pregunta con respecto al comienzo de la mitzvah de Kriyat Shema de la noche, que vimos acá una opinión diferente, que Rabbi Meir vino y dijo que el tiempo es desde que la gente empieza a comer la comida de la noche de Shabbat. Entonces dice la Gemara, Kasal kadaitach de ani ubnei adam had shiurau. Dice la Gemara que el primer pensamiento que tenemos es que cuando el pobre empieza a comer su comida en el día común y corriente, es que es más temprano que el resto de las personas, como dijimos, porque él no tiene una vela, entonces él se apura a comer cuando no haya todavía oscuridad completa. Es el mismo tiempo que la gente come su comida cuando entra Shabbat, en la noche de Shabbat, que ya la comida está lista de antemano. Es el mismo tiempo. Y ve'i omrat, y si tú dices ani vekohen chat shiurau, y si tú quieres decir, como dijiste antes, que el pobre cuando él empieza su comida es el mismo tiempo que los kohanim pueden comer trumá, y ahora nosotros decimos que cuando el pobre empieza su comida es cuando el resto de los seres humanos comen su comida en la entrada de Shabbat, en la noche de Shabbat, resulta que esta braita no tendría lógica, porque saldría que Jajamim Ainu Rabbi Meir. En la braita que Rabbi Meir dijo que el tiempo de cumplir la mitzvah empieza desde que los seres humanos comen su comida en la noche de Shabbat. Y los Jajamim dijeron que es cuando los Kohanim pueden comer trumá. Y el pobre es el mismo tiempo que los seres humanos en el Shabbat, en la noche de Shabbat. Y si el pobre es el mismo tiempo que los Kohanim comen trumá, resulta que las tres cosas tienen el mismo tiempo. Y entonces la braita trae una machloket que resulta no ser machloket. No puede ser. ¿Qué aprendemos de eso aparentemente? Ela shma mina ani shiur alechud vekohen shiur alechud. La conclusión es que cuando los pobres empiezan su comida es un tiempo diferente al tiempo que el Cohen puede comer truma. Esa es la conclusión, aparentemente. Dice la Gemara, no, esa no es la conclusión correcta. Lo que tú pensaste, que cuando el pobre empieza la comida, es el tiempo que el resto de los seres humanos comen su comida en la noche de Shabbat, eso que tú asumiste, eso es el punto que no es correcto. Ani vekohen chat shiurau. Siempre cuando el pobre empieza a comer es el tiempo que los kohanim pueden comer truma. Ve'ani ubnei adam lav chat shiurau. Pero el tiempo que el pobre come su comida y el tiempo que las otras
personas comen su comida en la noche de Shabbat, ese no es el mismo tiempo. Entonces, de todos modos, ¿qué sí aprendemos de la Braita? Aprendemos que hay otra opinión más. Hay la opinión de la Mishnah, cuando los Kohanim comen truma. Hasta este punto, también el tiempo que el pobre empieza a comer su comida es el mismo tiempo que los Kohanim comen truma. Y sabemos que hay otra opinión más de Rabbi Meir, que es que cuando las personas comen su comida en la noche de Shabbat. Y sigue la Gemara, y la Gemara todavía no acepta ese argumento que el pobre cuando empieza a comer la comida y los Kohanim que comen truma es el mismo tiempo. Y pregunta a la Gemara, Ve'ani ve'Kohen hachiurau, ¿acaso es el mismo tiempo? Te tengo otra pregunta más, otra contradicción aparente. Ve'gamineu, meimatai, otra braita más que la Gemara trae como una contradicción a la Mishnah y que la conclusión sería que no son lo del mismo tiempo. Y dice la braita así, meimatai matchilin likro shma be'arvin, ¿desde cuándo se cumple la mitzvah de Kriyat Shema en la noche? Dice la braita trae 5 opiniones diferentes aparente. Misha'a shekidesh ayom be'arvei Shabbatot divrei Rabbi Eliezer. Primera opinión es de Rabbi Eliezer, que él dice desde cuándo se cumple la mitzvah de Kriyat Shema, desde que el Shabbat ya es sagrado. ¿Qué quiere decir Kadosh Hayom? Quiere decir desde la hora que ya no se puede hacer melajot, obras en Shabbat. Esa hora, como sabemos, no es cuando salen las estrellas, porque nosotros tenemos que empezar a evitar hacer melajot cuando se esconde el sol, porque tal vez porque empieza el tiempo de Ben Hashmashot. Entonces dice Rabbi Eliezer, desde que se va el sol, entonces es también el tiempo que se puede decir la mitzvah de Kriyat Shema. Y como explicamos antes, como el pasuk dice Beshochbeja, no tiene que ser en la noche. Rabbi Eliezer dice, no tiene que ser en la noche. También el tiempo que ya es prohibido hacer melajá ya es llamado Beshochbeja. ¿Por qué? Porque hay gente que ya se acuesta a dormir a esa hora. Inmediatamente cuando se va el sol, ya se cumple Beshochbeja. Entonces esa es la primera opinión de Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua Omer, Misha'a she'akohanim metoarim le'echol betrumatan. Rabbi Yoshua sí dice la misma opinión que conocemos de la Mishnah, desde la hora que los Kohanim comen trumá, que es cuando Zeta Kochavim, cuando salen las estrellas, que empieza por completo la noche. Rabbi Meir Omer, que el tiempo es Misha'a she'akohanim tovlin le'echol betrumatan. No es desde que los Kohanim pueden comer trumá, sino antes, es desde el tiempo que los Kohanim hacen tevilá. Sabemos que para el primer paso de los Kohanim para ser puros es hacer tevilá y esperar que llegue la noche. Dice Rabbi Meir, cuando los Kohanim hacen tevilá, que es un poquito antes de que llegue la noche, ya se puede leer Kriyat Shema Shel Arvit, aunque los Kohanim todavía no pueden comer la truma porque tienen que esperar la noche. Kriyat Shema de la noche ya sí se puede cumplir. Ahora, amarlo Rabbi Yehuda le hace una pregunta a Rabbi Meir. ¿Cómo puede ser que se pueda cumplir la mitzvah de Kriyat Shema desde que los Kohanim hacen tefilá? Cuando los Kohanim hacen tefilá todavía es día por completo. Todavía ni siquiera se ha ido el sol. ¿Acaso podemos decir que ese es el tiempo Beshochbeja cuando todavía es por completamente día afuera? Entonces, esa pregunta Rabbi Yehuda se la hace a Rabbi Meir en la mitad de la braita y más tarde la Gemara va a decir que Rabbi Meir le contesta a Rabbi Yehuda. Entonces, lo dejamos para después. Sigue la braita, otra opinión más. Rabbi Hanina Omer, Misha'a she'ani nichnas le'echol pito bamelach. Rabbi Hanina menciona la opinión que ya habíamos visto antes en la primera braita hoy, que es cuando el pobre entra a comer la comida, ya sabemos que es una hora específica, que esa es la hora que queremos averiguar si es la misma hora que los Kohanim entran pueden comer la truma. Otra opinión más, Rabbi Achai, ve'amrei la Rabbi Acha, que es decir, o Rabbi Achai es el que dice esa opinión, o Rabbi Acha, Omer, Misha'a sherov bnei adam nichnasim le'asev. No es, otra opinión más, no es cuando el pobre empieza a comer, sino cuando el resto de los seres humanos empiezan a comer la comida. Y no en la noche de Shabbat, sino durante la semana.
Obviamente ese es el tiempo más tarde de todos los tiempos que hemos mencionado hasta ahora, porque la gente, dijimos antes, que el pobre se apura o antes de Shabbat la gente ya tenía todo preparado, pero en la noche de los días de la semana, obviamente es más tarde, y dice Rabbi Ajay o Rabbi Aja que apenas ese es el tiempo que es llamado Beshochbeja, y solo entonces se puede cumplir la mitzvah de Kriyat Shema. Ahora, viene la Gemara y hace la pregunta que queremos hacer, que es que no puede ser que el tiempo que el pobre empieza a comer y el tiempo que los Kohanim pueden comer truma es el mismo. Vía Marta, Ani ve Kohen Had Shiurau, si es como tú dijiste, que el pobre empieza a comer a la misma hora que el Kohen come truma. Rabbi Hanina en la Braita, que menciona al pobre, Hainu Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua ya mencionó el tiempo que los Kohanim comen truma. Y Rabbi Hanina mencionó el tiempo que el pobre empieza a comer su comida. Si son el mismo tiempo, hay una contradicción en la misma Braita, que dos Tanaim dijeron la misma opinión. Entonces concluye la Gemara, el alav shma mina. Entonces escuchamos de esta Braita, shiura de ani lehud, el tiempo que el pobre come su comida está aparte, ve shiura de kohen lehud, y el tiempo que el kohen come su truma es otro tiempo y no son el mismo tiempo. Y concluye la Gemara, shma mina, quiere decir, concluimos que esto es lo que aprendemos de la Braita, y la conclusión es que hay una contradicción entre la Braita de primera y el resto de las Braitas, que vemos que hay diferentes tiempos, hay diferentes opiniones. Hay el tiempo de comer la trumá y hay opiniones diferentes. Y el pobre, cuando él empieza a comer su comida, es diferente al Cohen cuando empieza a comer su trumá. Ahora, como concluimos que no son el mismo tiempo, pregunta la Gemara, ¿ay minayu meujar? ¿Cuál de ellos dos es más tarde? ¿El tiempo del Cohen de comer trumá o del pobre de comer su comida? Dice la Gemara, mistabra de ani meujar, que el tiempo del pobre es más tarde. ¿Por qué? De iamarta de ani mukdam. Si tú dices que el tiempo del pobre es antes del tiempo de los Kohanim de comer truma, Ainu Rabbi Eliezer. En la Braita empieza, la última Braita que trajimos, empieza con la opinión de Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer dijo, desde el tiempo que el sol se esconde, desde el tiempo que es prohibido hacer melajot cuando empieza Shabbat, y Rabbi Yoshua dijo del tiempo que los Kohanim pueden comer truma. Si el tiempo que el pobre empieza su comida es antes del tiempo que los Kohanim comen truma, resultaría que lo que dijo Rabbi Hanina con el pobre es el mismo tiempo de Rabbi Eliezer. Y otra vez tendríamos una contradicción en la Braita, que dos Tanaim dijeron la misma opinión. Entonces aprendemos de eso, Ela lav shma mina de ani meujar. Escuchamos de la Braita que el tiempo del pobre de comer su comida es más tarde del tiempo que los Kohanim pueden empezar a comer la truma. Y concluye la Gemara, shma mina. Perfecto. Ahora sigue la Gemara y volvemos a la pregunta que le hizo Rabbi Uda a Rabbi Meir en la Braita. Rabbi Meir había dicho que el tiempo de Kriyat Shema es cuando los Kohanim hacen la Tvilá antes de la noche. Y Rabbi Uda le hizo una pregunta a Rabbi Meir. Entonces tú dices que el tiempo de Beshochbeja es cuando todavía es día afuera, y eso no puede ser. Entonces la Gemara ahora viene y trae qué le contestó Rabbi Meir a Rabbi Uda. Amar Mar, quiere decir, dijo a la Braita, Amar le Rabbi Uda, ve'alo Kohanim mi bodiomem tovlim. Los Kohanim hacen tefilá durante el día, y no puede ser que eso sea llamado Beshochbeja. Entonces pregunta la Gemara, Shapir que Amar le Rabbi Uda le Rabbi Meir. Rabbi Uda le hace una pregunta muy correcta. No es una pregunta que tú asumes cuál sería la respuesta de Rabbi Meir. Es una pregunta que no tienes respuesta aparentemente. Contesta la Gemara, ¿qué es lo que Rabbi Meir le contestaría a Rabbi Uda? Ve Rabbi Meir, achi que Amar le. Mi savarta de ana aben hashmashot didach ka'amina. Ana ben hashmashot de Rabbi Yossi ka'amina. De amar Rabbi Yossi ben hashmashot ke'eref ain. זה נכנס וזה יוצא, ואי אפשר לעמוד עליו. Le contesta Rabbi Meir Rabbi Uda así.
Nosotros sabemos que hay el tiempo que es llamado Ben Hashmashot. Ese tiempo es un tiempo que la Gemara en Masejet Pesachim define que es un tiempo de duda. Nosotros no sabemos ese tiempo qué es. Si es día completo, o es noche completo, o es parte día y parte noche. Y ese es el tiempo en el cual nosotros no podemos hacer melajot por la duda. Ya es prohibido hacer melajot antes de Shabbat. Ahora, con respecto a ese tiempo, hay una machloket entre Rabbi Yehuda y Rabbi Yossi. Rabbi Yehuda dice que ese tiempo es cuando el sol se esconde. En el anochecer, inmediatamente cuando el sol se esconde, empieza Ben Hashmashot y sigue durante un tiempo más o menos 18 minutos. No entremos en la machloket ahora. Sigue un tiempo más o menos largo hasta que salen las estrellas. Todo ese tiempo es Ben Hashmashot. Mientras que Rabbi Yossi dice no. Cuando el sol se esconde y todavía no han salido las estrellas, eso es día. ¿Cuándo es el tiempo que sabemos que existe, que es llamado Ben Hashmashot? Ese tiempo es un tiempo muy, muy corto, que es un instante antes de que salen las estrellas. Esa es la opinión de Rabbi Yossi. Tenemos machloket cuando es Ben Hashmashot. Cuando Rabbi Meir dijo que los Kohanim hacen tevilá antes de que empiece Ben Hashmashot, Rabbi Yehuda pensó que él está hablando del Ben Hashmashot de Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda mismo piensa que es cuando el sol se esconde. Entonces le dijo, cuando el sol se esconde, antes de que el sol se esconde es día completo. No puede ser que eso es llamado Beshochbeja. Le contesta Rabbi Meir, yo no pienso como tú que Ben Hashmashot empieza cuando el sol se esconde. Cuando el sol se esconde yo pienso como Rabbi Yossi, que sigue siendo día completo. ¿Cuándo es que empieza Ben Hashmashot? Un instante antes de que salen las estrellas. Y a eso me referí, que los Kohanim hacen tefilá como yo pienso, como Rabbi Yossi piensa. Ellos se esperan a que el sol se esconda. Hacen tefilá unos tiempo corto antes de Tzeta Kohavim, de que salen las estrellas. Y inmediatamente pueden comer trumá. Y cuando ellos hacen esa tefilá en el último momento antes de que llegue la noche, es que yo me referí que empieza el tiempo de Kriyat Shema. Entonces ya no es día completo, podemos llamarlo Beshochbeja, tiene lógica, porque ya es después de que el sol se escondió y empieza a oscurecer, y ese es el tiempo Beshochbeja. Entonces contestamos la pregunta de Rabbi Yehuda a Rabbi Meir en la Mishnah, en la Braita. Ahora sigue la Gemara y dice que hay una pregunta. Dice, Kashya de Rabbi Meir a de Rabbi Meir. Nosotros vimos en la Gemara dos braitas diferentes que trajeron dos opiniones diferentes de Rabbi Meir. En la última braita, Rabbi Meir dijo que cuando es el tiempo que se puede decir Kriyat Shema, cuando los Kohanim hacen tevilá. Mientras que en la braita primera que vimos antes en la Gemara, Rabbi Meir había dicho que cuando es el tiempo que los Kohanim pueden hacer, que se puede decir Kriyat Shema de la noche, cuando las personas comen su comida en la noche de Shabbat, que es un tiempo diferente al tiempo que los Kohanim hacen tefilá. Entonces pregunta la Gemara, ok, ya todo está resuelto, pero Kashya de Rabbi Meir a Rabbi Meir. Y contesta la Gemara, Trei Tanai aliba de Rabbi Meir. Es verdad. Hay dos opiniones diferentes en Rabbi Meir. ¿Y por qué es eso? Porque no es Rabbi Meir el que lo dijo, sino alumnos de él. Hay dos alumnos de él diferentes que cada uno entendió diferente o se recordó diferente qué fue lo que dijo Rabbi Meir y lo dijo en nombre de Rabbi Meir. En la primera braita, un alumno de él dijo en nombre de Rabbi Meir que el tiempo de Kriyat Shema es cuando la gente empieza la comida en la noche de Shabbat. Y el segundo alumno dijo en nombre de Rabbi Meir que es el tiempo que los Kohanim hacen tefilá. Entonces tenemos dos tiempos diferentes en nombre de Rabbi Meir. Y eso la Gemara lo llama Trei Tanai aliba de Rabbi Meir. Dos Tanaim que dijeron en nombre de Rabbi Meir. Entonces es verdad, hay una contradicción porque son dos alumnos diferentes que dicen qué fue lo que ellos recuerdan que Rabbi Meir decía. Sigue la Gemara y dice que así como hicimos una pregunta de Rabbi Meir a Rabbi Meir, también tenemos una pregunta sobre Rabbi Eliezer. Kashya de Rabbi Eliezer a de Rabbi Eliezer. En la última braita que trajimos,
dijimos una opinión de Rabbi Eliezer de cuándo es que se puede decir la mitzvah de Kriyat Shema, y Rabbi Eliezer dice que es cuando se va el sol y empieza la prohibición de hacer melajot en Shabbat. Mientras que nosotros nos recordamos que en la Mishnah, Rabbi Eliezer dijo que cuando es el tiempo de cumplir la mitzvah de Kriyat Shema, cuando se puede empezar el tiempo de cumplir la mitzvah de Kriyat Shema de la noche, cuando los Kohanim comen truma. Entonces, otra vez tenemos una contradicción entre Rabbi Eliezer a Rabbi Eliezer. Contesta la Gemara, Trei Tanai aliba de Rabbi Eliezer. Como contestamos con respecto a Rabbi Meir, lo mismo con Rabbi Eliezer. Hay dos Tanaim que eran alumnos de Rabbi Eliezer, que cada uno dice en nombre de Rabbi Eliezer algo diferente. Pero dice la Gemara, y hay otra posibilidad más de contestarlo. Vei bait eima, y si quieres, tenemos otra respuesta. Reisha Rav la Rabbi Eliezeri. Dice la Gemara así. Si nos devolvemos a la Mishnah dijo, Meimatai korin et shma be'arvin, desde cuando se cumple la mitzvah de Kriyat Shema de la noche, Misha'a she'akohanim nechasim le'echol betrumatan, desde que los kohanim comen truma. Dice ahora la Gemara, esta parte que acabo de leer no la dijo Rabbi Eliezer. Eso la dijeron Tanakama, lo dijo Jajamim, no está escrito el nombre quién es. Y ahora empieza lo que dijo Rabbi Eliezer. Ad sofa shmura rishona divrei Rabbi Eliezer. Quiere decir, en la Mishnah podemos explicar que la primera parte de la Mishnah no la dijo Rabbi Eliezer, sino lo que la Mishnah trae que dijo Rabbi Eliezer es cuando se termina el tiempo de decir la mitzvah de Kriyat Shema y no cuando empieza. ¿Cómo sabemos cuál es la opinión de Rabbi Eliezer con respecto al principio del tiempo de cumplir la mitzvah? Eso está escrito en la Braita. La opinión de Rabbi Eliezer es cuando se va el sol, cuando empieza la prohibición de hacer melajot en Shabbat, en la noche. Entonces no hay contradicción, porque en la Mishnah no está hablando del principio de la mitzvah según Rabbi Eliezer, sino el final de la mitzvah. Y en la Braita menciona cuándo es para Rabbi Eliezer el principio de la mitzvah de Kriyat Shema. Y con eso terminamos el segundo amud de la Masejet Barajot y seguimos después Bezrat Hashem en Gimel Amud Aleph. Muchas gracias.